Nuestra quinta clase del semestre de esta asignatura, Historia de la Filosofía 7, Hegel y el idealismo. Y estamos en esta exposición, seguimos en buena medida en el universo de la presentación, pero creo que hemos podido ver cuestiones sumamente importantes respecto a lo que hace este movimiento intelectual. Y lo que hemos estado viendo es cómo cuando estamos hablando de la filosofía de Hegel en particular, pero en general del periodo del idealismo alemán, cómo es necesario matizar esa noción de idealismo. Sobre todo porque cuando uno presenta su, su posición, una posición que ustedes habrán visto, es, creo que descrita de manera correcta por Eduardo Vázquez en esta lectura de la posibilidad de una filosofía materialista, si hay algo que va a defender, si hay algo que va a caracterizar la posición idealista, es cómo, si lo tienen ahí a la mano el, el texto, cuando estamos hablando de este planteamiento, estoy citando, es la página 100, 132. Cómo lo que Marx logró entender de Hegel es de qué forma el mundo es resultado de la dialéctica del concepto, del pensamiento, el cual está estructurado conforme a categorías lógicas, conforme a juicios y a relaciones entre juicios, silogismos. Esta estructura del concepto tiene que encontrarse en toda realidad. Es ella la que organiza tanto el mundo de los seres humanos y sus relaciones entre ellos, como la naturaleza. Dicho así, o si se le toma sin mayores matices, esa afirmación correcta puede interpretarse, creo, en un sentido erróneo. El sentido erróneo de creer que hay algo, cierto tipo de ente privilegiado. Ese ente privilegiado sería la mente humana, que a partir de sus propias facultades va a proyectar significados, va a proyectar sentidos sobre el mundo, sobre lo que haya, sobre objetos del mundo externo, sobre otros seres humanos. Y si estos objetos del mundo externo, si estas otras personas no se acomodan a la mente, a los designios de la mente, a esos significados que quiere o que trata de imponer la conciencia, bueno, tanto peor para esos elementos. O ¿qué nos está dejando si esa mente no tiene la capacidad, no tiene la fuerza efectiva para imponer sus significados? Parece que entonces queda como algo aislado, como una mente encerrada en sus propias figuraciones, en sus propias imágenes, pero que nunca toca, nunca tiene nada que ver con lo real. Lo que estamos viendo es algo distinto. Lo que estamos viendo es justa y precisamente cómo el idealismo es el resultado, o el idealismo alemán, hay que entenderlo, el idealismo alemán es el intento de explicar de qué manera hay una relación recíproca entre, podríamos decirlo, mente y mundo, entre subjetividad y mundo, hasta qué punto
podríamos poner así la pregunta, ¿hasta qué punto es nuestro propio pensamiento el responsable, productor, no del sentido, no del significado de las cosas y los objetos en el mundo, no, sino el productor del mundo mismo? Parece que se está diciendo una barbaridad, porque decir, si ya de por sí decir o presentar la afirmación es el pensamiento el que dota de significado, el que dota de sentido a lo que hay en el mundo, ya suena bastante atrevido. Decir es el pensamiento el productor del mundo mismo, suena pues a franco disparate. ¿Cómo podría el pensamiento a partir de sus actos, a partir de sus representaciones, engendrar un mundo material, un mundo consistente a lo largo del tiempo? Y lo que hemos estado tratando de ver es, bueno, suena disparate, sí. Si nos quedamos con la idea, si nos quedamos con la impresión de que el pensamiento se reduce a tener representaciones. Si nosotros equiparamos pensamiento con actividad representativa, con el hecho de tener representaciones, entonces una afirmación de ese calibre, la afirmación, el pensamiento produce el mundo, desde luego que va a ser una tontería. ¿Por qué? Porque tener representaciones supone estar frente a algo, hacerle frente a algo, no solamente a un objeto, puede ser un sentimiento, puede ser un mandato, una interpelación, pero toda representación supone que la conciencia representa algo que se le presenta, algo que se le enfrenta. Es decir, está suponiendo que ella no crea el mundo, sino que se encuentra arrojada al mundo y en ese arrojamiento le hace frente a cosas. Cuando hablo de cosas, no estoy refiriendo, no estoy pensando únicamente en objetos del mundo externo, objetos que son asunto del conocimiento empírico, me refiero también a leyes, a tradiciones, a hábitos, instituciones, sentimientos, pasiones, etcétera. Si ya le está haciendo frente a algo, ¿qué sustento, qué asidero podría tener esa peregrina idea de que es el pensamiento el que produce el mundo? No, es lo que nos dice la representación. Hay mundo, estamos en el mundo haciéndole frente a cosas, haciendo representaciones de esas cosas, y lo que la filosofía tendría que explicar es cómo somos capaces de hacerle frente a esas cosas. Bien, lo que trata de señalar el idealismo es cuando suponemos que todo pensamiento es representación, que todo lo que podamos decir acerca del pensamiento es un tipo de representación, entonces vamos a ser incapaces de explicar la inteligibilidad del mundo. ¿Cómo es que el mundo tiene un significado para nosotros? ¿Cómo es que somos capaces de orientarnos dentro del mundo, responder a las expectativas que éste nos, nos plantea? ¿Cómo? Y eso es lo que hemos estado viendo de la mano de la reconstrucción que hace Manfred Frank de el callejón sin salida al cual conduce una filosofía de la representación. Voy, para continuar con esta exposición,
a compartir pantalla, compartir esta presentación que hemos estado viendo desde las 2 semanas anteriores. Pero antes, dudas, preguntas, algo que quieran cuestionar. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con esta idea de representación y autoconciencia, siguiendo como hilo conductor el texto de Manfred Frank, un texto que ustedes tienen compartido, La piedra de toque de la individualidad, así se llama el libro. Y lo que hemos estado viendo es en particular los 3 primeros puntos de los 5 en los cuales consiste esta reconstrucción. El primero es el que tiene que ver con la conciencia. ¿Qué pasó? Un momento. Ya, perdón. En primer lugar, la conciencia es una representación. Esto surge, esto nace ¿de qué? Nace de explicar qué es, cómo trabaja nuestra experiencia, en qué consiste nuestra experiencia. Y podemos decir, bien, tener experiencia consiste en tener representaciones, en representarme el, el chillido de dolor de mi perrita que ahorita me distrajo, el representarme que la pantalla me señala que hay alguien que quiere acceder al aula virtual, la representación de lo que tengo que hacer posteriormente cuando terminen las clases. Tenemos representaciones. Es decir, tenemos contenidos acerca de algo o disposiciones acerca de cierto estado de cosas, acerca de cierta situación. ¿Cómo explicamos esas representaciones? ¿Cómo las ordenamos? Las ordenamos a partir de la conciencia. La conciencia es la que me permite distinguir qué representación se refiere a un acontecimiento del mundo externo, por ejemplo, el, el chillido de dolor de mi animal de compañía, o cuando esa representación se refiere a algo imaginario o se refiere a algo abstracto. La conciencia es entonces la que ordena, la que distingue esas representaciones y el resultado de ese orden, de esa distribución, de esa delimitación de los distintos tipos de representaciones que tenemos, ese resultado es el mundo. El mundo no como una mera suma de cosas, o en este caso, no como una mera suma de representaciones. El mundo como ese todo ordenado que explica las relaciones de proximidad y de diferencia de las representaciones. Qué bien. ¿Pero qué es la conciencia? Pues la conciencia es una representación. Eso es lo que señala, y eso es el punto que nos presenta Manfred Frank, eso es lo que responde la modernidad temprana. La conciencia es cierto tipo de representación. Es la representación cuyo contenido es el darme cuenta
de que esas representaciones se tienen y están siendo ordenadas. En esa medida es que la conciencia es la autorreflexividad de la representación. En otras palabras, la conciencia es la autorreflexividad de la representación porque no es solo la posibilidad de representarse algo. Por ejemplo, un sonido es la capacidad de caer en la cuenta, de percatarse o, como señaló Leibniz, apercibirse de esa representación, de apercibirse de que estoy escuchando un sonido. Mientras que las representaciones individuales nos muestran siempre un qué, el qué de que escuché a Macorina llorar, de qué estoy viendo que el cielo ya se despejó, de qué estoy sintiendo el peso de los libros en mi regazo. La autorreflexividad nos da el cómo. ¿Qué escuché? Bueno, escuché qué, no solo un sonido. ¿Cómo fue ese sonido? ¿O qué representa? ¿Qué significa? Ah, no fue cualquier sonido. Fue el sonido de dolor de un ser del cual soy responsable y con el cual me une un vínculo emotivo. ¿Cómo siento esto pesado en mi regazo? Porque son parte o son el material de clase. Por eso es que no lo tiro, es por eso es que no lo aviento por allá lejos. La autorreflexividad siempre me muestra cómo se tiene esa representación. Es la capacidad de caer en la cuenta, de poder entender qué significa, qué sentido tiene, en qué medida es inteligible una representación. Si no fuera por la autorreflexividad de la representación, entonces tendríamos nuestra conciencia sería un manojo de contenidos heterogéneos, caóticos, cambiantes. La autorreflexividad es la que nos permite darle orden, darle coherencia a esa multitud de representaciones y pensar entonces en una experiencia coherente. De esa forma, y habíamos puesto eso en el punto número 2, la conciencia, su trabajo es doble. ¿Por qué es doble? Porque, por un lado, unifica las representaciones y, por otra parte, da cuenta de esa unificación. La conciencia es la que unifica la representación de sólido, azul, de madera, registra todas esas representaciones y al unificarlas dice, ¿qué es? ¿Qué significa? Es una mesa. O unifica todos el contexto en el que estoy, el sonido que escuché, qué significa ese sonido y cómo lo unifica. Es el segundo momento. Lo unifica como el chillido de dolor de un animal de compañía con el que me une un vínculo. Sin ese elemento, sin esa capacidad de dar cuenta de esa unificación, no podríamos orientarnos en la experiencia, porque al unificarla y al saber qué significa esa unificación, es que
podemos orientarnos en la experiencia. Podemos comprender qué significa, qué sentido tiene aquello que nos pasa, aquello que nos encontramos, etcétera. Esa doble actividad es el yo. Y habíamos señalado que cuando se habla de esa doble actividad, la de ¿cuál doble actividad? Unificar representaciones. Y en segundo lugar, decir qué significa, qué sentido tiene esa unificación. Esa doble actividad es el yo. O, para decirlo en los términos, con base en este término que se introdujo en la sesión anterior, la espontaneidad del yo. ¿Por qué espontaneidad del yo? Porque el sentido que se le da a esa unificación, la manera en la cual damos cuenta de él, de tal forma que tenga un significado, de tal forma que tenga un sentido, no es algo que esté por sí mismo en las cosas, no es algo que esté por sí mismo en los objetos, no es algo que esté por sí mismo en el mundo, es algo que producimos sin que haya una determinación causal, una determinación empírica previa. Que yo pueda, que yo escuche ciertos sonidos, es algo que podemos explicar perfectamente a partir de las causas de esas representaciones sonoras. Podemos explicar esas causas en el sentido de está sonando en cierta frecuencia, tiene cierto número de decibeles y está afectando la capacidad auditiva por cómo está o cómo trabaja nuestro oído interno, etcétera, cómo opera la trompa de Eustaquio. Podemos explicarlo así. Pero el sentido de lo que estoy escuchando es una melodía bella. ¡Qué belleza de melodía! Eso no está en la trompa de Eustaquio. Eso no está en los decibeles. Eso no está en cómo viajan las ondas sonoras. Ahí no está. La belleza de la melodía es el sentido en el cual y por el cual se da cuenta de esa unificación de las representaciones. No está empíricamente determinado. En ese sentido es espontáneo. Y la idea es que la espontaneidad del yo es entonces la manera en la cual inmediatamente se da sentido a las representaciones cuando éstas son unificadas. El sentido puede ser erróneo, puede ser falso, puede variar, puede estar a, a debate. Alguien puede decir, no, lo que estás escuchando es horrible, es estridente, es algo cacofónico. ¿Cómo lo puedes llamar bello? Eso puede estar a discusión. Pero lo que trata de señalar la idea de la espontaneidad del yo es que lo que se presenta a la conciencia se presenta provisto ya de sentido. Lo que aparece a la conciencia aparece ya inteligible. ¿Por qué? ¿Porque estaba en la representación? No. Por cómo las representaciones son unificadas, alcanzan unidad
a partir de la actividad de la conciencia. Esa inmediatez es lo que significa aquí el término yo. El término yo no está haciendo mención en esa medida a un individuo. No se trata de una forma de egoísmo, de decir yo soy el soberano, yo soy el creador de mis propias convicciones y nadie me va a decir nada. No, no estamos hablando de eso. El yo no es un individuo, se refiere a una actividad. ¿Cuál? Esa actividad en la cual la conciencia unifica las representaciones y da cuenta de esa unificación. Es un circuito, es un círculo en el cual trabaja con lo que ella misma tiene que representaciones. Su trabajo de unificación no se hace ni a partir de algo trascendente, ni sobre algo externo. Es la organización, es el orden de sus propios contenidos. Esa inmediatez, esa circularidad o autorreferencia de ese movimiento se designa con el término yo. Y era donde habíamos visto como punto número 3 que, sin embargo, el yo como duplicación no se conoce como objeto. Era el punto en el que nos habíamos quedado la clase pasada. Pero antes de entrar con mayor profundidad a él, dejo el espacio para sus dudas y cuestionamientos, preguntas. A ver, bien. Iván, cuando en el siglo XX se comienza a hablar de una crisis de la experiencia, a lo que se refieren es a una incapacidad del yo de realizar esa unificación. Sí, efectivamente, Iván, es una de las críticas o es una de las maneras en las cuales se manifiesta la crisis la crisis de la experiencia. Particularmente en donde vemos lo que estás mencionando, particularmente en la teoría crítica de la sociedad, o que se ha denominado de manera no muy correcta como Escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque si hay un punto en el cual insisten sobre todo, insistirán sobre todo, Walter Benjamin y Theodor Adorno, es que si hay algo que caracteriza a la experiencia moderna, a ese tipo de experiencia que surge en el siglo XX, es precisamente la incapacidad, la doble incapacidad de que la conciencia unifique las representaciones y que dé cuenta de esa unificación, donde se puede ver de manera magnífica, bueno, en el sentido de estudio, en el sentido pedagógico, podríamos decir, en ese sentido magnífico, es en el ensayo de Benjamin, Experiencia y Pobreza. ¿Por qué? Porque lo que señala ahí, o comienza hablando, es cómo los soldados
regresaban enmudecidos del frente de la Primera Guerra Mundial. Uno podría decir, no, es que sí, los horrores de la guerra son terribles. Y sí, sí lo son. Pero la Primera Guerra Mundial había traído algo enteramente distinto. Era un tipo de guerra total y completamente distinto. Y nadie estaba preparado para eso. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial y empieza como a caer como fichas de dominó estas declaraciones de guerra en que Rusia le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania, fue en verano de 1914, y se cuenta, mucha gente estaba de vacaciones, estaba en balnearios, estaba en playas, etcétera, y hay auténticas reseñas en las cuales se cuenta cómo en medio de sus vacaciones lo reciben con un vamos a probar nuestro honor, vamos a probar por fin ha llegado el momento en el que vamos a probar qué somos, quiénes somos, no solo como miembros de una nación, sino como individuos que están siguiendo o estaban siguiendo cierta idea de masculinidad imperante en aquel entonces. No fue un gran problema que las personas se reclutaran de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la guerra, aunque horrible, se ve como algo, un acontecimiento que la conciencia puede unificar e integrar en la propia vida. E incluso el acontecimiento que podía darle unidad, que podía vertebrar la totalidad de representaciones de la vida de un individuo. Por eso, una enorme porción de hombres se unieron voluntariamente al frente, pensando en los uniformes, en las batallas a campo abierto, las cargas de caballería. Pero ¿qué encuentran? Una guerra anónima donde lo más probable es que murieran en las trincheras, ni siquiera por una bala, muertos de por tifoidea, ahogados en los lodazales que eran esas trincheras. ¿Cómo integras eso? No lo puedes integrar. Por eso llegan enmudecidos del frente. No hay forma en la que puedan ni unificar, y mucho menos dar cuenta de esa unificación. Lo que regresa del frente es un individuo que ya no tiene un yo, o que ya no puede pensar, mejor dicho, lo que regresó del frente fueron individuos que ya no tenían ni siquiera la posibilidad de ser un yo, ni siquiera la posibilidad de narrar. ¿Qué pasó? ¿Quién te atacó? Nunca vimos quién nos atacó. Nada más empezó a salir el gas mostaza y todos empezaron a caer. No hay nada que hubiera permitido integrar en una unidad ese yo. Ya no hay la posibilidad de ese distanciamiento para ordenar y recuperar los distintos momentos y unificarlos de una manera. No, es la reacción inmediata ante algo incomprensible. Por eso, en particular, Benjamin señala que el shock, el término shock, en Benjamin, sobre todo en sus escritos sobre Baudelaire, es un término técnico. El shock se refiere a cómo en el siglo XX es imposible la experiencia.
¿Por qué? No porque no se vivan cosas, desde luego que viven cosas. Es imposible la experiencia entendida, entendiendo experiencia como el resultado de esta doble actividad del yo. No hay una experiencia en la medida en la que no hay un proceso que unifique representaciones y que dé cuenta de ellas. Lo que hay es la reacción inmediata ante algo que nos desborda. Ese es el shock, que marca la crisis de la experiencia, que señala a su vez la crisis o la imposibilidad del yo. Como contraste nos sirve, perdón si me desvié, me emocioné, pues cuando me hablan de esas cosas, pero nos sirve como contraste para ver dos cosas. ¿A qué nos estamos refiriendo y a qué no nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una actividad cuando hablamos del yo. Es una actividad que acontece en la vida de los individuos, pero que no es directamente o no se refiere directamente al individuo mismo. Lo que están viendo, lo que estamos señalando aquí, es una manera en la cual podemos explicar, podemos hacer comprensible cómo es que la vida, la experiencia de los individuos tiene sentido, tiene articulación, porque la estructura de esa experiencia es la estructura del yo. ¿Y a qué no nos estamos refiriendo? No nos estamos refiriendo a la suposición de que el mundo significa aquello que yo, como individuo, como Jorge Armando Reyes o cualquier otro, quiera que signifique. No estamos pensando en eso. Estamos hablando de un movimiento, un doble movimiento, la unificación de representaciones y cómo esa unificación de representaciones se hace inteligible. Y en este contexto, en el contexto de la filosofía alemana, del tránsito del siglo XVIII al XIX, va a aparecer un problema que se señala aquí con el punto número 3, que ese yo como duplicación, o tal vez sería mejor decir, como doble actividad, no se conoce como objeto. ¿Qué es lo que señala Manfred Frank en la página 37? Donde habíamos comenzado por citar este fragmento de Kant, que a su vez cita Manfred Frank. Soy consciente de mí mismo es una idea que implica ya un doble yo, un doble yo, el yo como sujeto y el yo como objeto. ¿Cómo es posible que yo, el yo que piensa, pueda ser para mí mismo un objeto de contemplación y pueda así distinguirme de mí mismo? Es algo que resulta simplemente imposible de explicar, aun cuando sea un hecho indudable. ¿Por qué para Kant resulta imposible de explicar? Por la idea misma de representación. Tener una representación es tener representación de algo, de un objeto, objeto en sentido general, objeto en el sentido de todo aquello que le hace frente o que puede hacerle frente a la conciencia. Una tortuga
¿Es un objeto? Sí. Puede hacerle frente a la conciencia. Puedo ser consciente, pues, de una tortuguita que va pasando o está feliz en un estanque. Puedo ser consciente, pero ¿qué tal de algo que no sea algo del mundo, un objeto del mundo externo? ¿Qué tal si estoy pensando en la fórmula general de la elipse? También es un objeto. ¿Por qué? Bien, porque es algo a lo cual le hace frente la conciencia. Cuando estoy o cuando estuve batallando en las clases de geometría analítica en el bachillerato con la fórmula general del círculo, la fórmula general de la elipse, mi conciencia se enfrentaba a esos signos que me parecían incomprensibles en el pizarrón. Lo único que decía es la fórmula general de la elipse, me la tengo que aprender. Comprenderla, bueno, en alguna otra vida o después, o en el extraordinario, pero ahí está algo a lo que le hace frente la conciencia. O puede ser algo de un tipo mucho más abstracto, cuando se me habla de la humanidad, cuando se me habla de la dignidad, de la libertad, no hay algo, no hay un objeto que pueda medir, que pueda calcular, que pueda decir y cuánto pesa la libertad, cuántos quilates tiene, etcétera, cuál es su número atómico. No, pero es algo a lo cual le hace frente mi conciencia y que tiene un significado. Pero cuando hablamos de la conciencia como una actividad, no hay objeto, no hay algo que le haga frente a la conciencia. Ese es el gran problema de la representación, que la representación, para que trabaje, tiene que estar separada o tiene que haber una separación entre la conciencia y aquello a lo cual se refiere la conciencia. Pero ¿cómo podría la conciencia separarse de sí misma? ¿Cómo podría la conciencia hacerse ella misma objeto? Eso es lo que va a reconocer aquí Kant. No es, es algo que resulta simplemente imposible de explicar. Iván, habías levantado la mano, adelante. Sí, una duda, cuando decía que no había forma de representar o de ver o de imaginar, por ejemplo, libertad, dignidad y demás, ¿qué o por qué no se tomó el camino en el caso de la idealidad? El camino que tomó, por ejemplo, la metaética, de decir que sí hay estos valores, sí tienen una representación física, es decir, que puede señalar un acto, en este caso malo, por llamarlo, cuando alguien lo golpea, señalas el acto y dices que ahí está lo malo realmente existe, como si se desdoblara la realidad. O sea, ¿por qué no tomaron ese camino? Puede tomarse ese camino, pero, y es un muy buen ejemplo el que estás poniendo, cuando se hace ese desdoblamiento, ¿qué se señala? ¿Qué se señala? O sea, ¿un valor se refiere? Ah, ah, ándale, el valor. ¿Dónde está la actividad que produce ese valor? Yo puedo señalar, porque ese es el punto, yo puedo señalar en la sociedad a la cual pertenezco, ese acto, ese acto contraviene ciertos valores establecidos. Pero lo que quiere captarse aquí es, en los puntos 2 y 3, es la actividad misma que produce ese valor.
O sea, como si no hubiera una especie de origen. No, a ver, me confundí, a ver. Ok, entonces lo que hace es rastrear desde el principio, desde la actividad misma, no en tanto. Exactamente. Perdón, te interrumpí, Joel. No, sí, sí, que, o sea, rastrear desde la actividad, desde antes de que siquiera sea representado o representable. Sí, eh, antes de que sea, antes o más que antes, independientemente de su manifestación en un acto particular, ¿qué es, en qué consiste esa actividad valorativa? Ok, vale. Ahorita vamos a volver a eso, es importante. En un momento más. De hecho, hasta hice una diapositiva más que creo tiene que ver justo con el tipo de ejemplo que estás poniendo, Joel Iván. Pero antes, para poder dar paso a eso, quisiera insistir en este problema de que el yo, como esta doble actividad, no se conoce como objeto. Un objeto se conoce siempre como algo determinado en tiempo y espacio o en cierto horizonte cultural o como dependiendo de ciertas reglas e instituciones sociales. Sin embargo, el problema es que esta actividad no es ella misma algo que aparece o que aparezca circunscrita por esas limitaciones institucionales, históricas, culturales, espaciotemporales, etcétera. Es la que pone esos límites, es la que instituye esos cortes, esas divisiones que nos permiten, por ejemplo, adoptar una perspectiva metaética. Si podemos adoptar una perspectiva metaética, es porque podemos establecer un corte, una división entre el acto y las condiciones desde las cuales se juzga ese acto. Hacemos una diferenciación. Ese acto o esa actividad de diferenciación, ese es el yo. Y esa actividad es la que ella misma no aparece como objeto. Déjenme, por favor, citar un par de fragmentos más de esta página 37 del libro de Manfred Frank para subrayar ese punto. Implícitamente, página 37, después de la cita que ha puesto de Kant, implícitamente, eso significa que el yo, en cuanto sujeto del pensamiento y cual condición que hace posible la objetividad, no es un objeto de la psicología. Es decir, no puede ser un existente objetivo. Este rasgo lo subraya también Kant en el contexto ético. El yo puro es personalitas moralis, obrar puro, que solo ha de tratarse como meta, nunca como medio u objeto. Es decir, nuestra conciencia representa, sí, ¿qué representa? Objetos. Objetos, recuerden, no solamente en el sentido de objetos del mundo externo, que son el asunto, que son el tema del conocimiento empírico. Objetos en el sentido de ser un contenido al que se refiere de un modo particular.
para que pueda hacer eso, no es porque los objetos tengan ya por sí mismos un significado, un sentido que se descubre, que se devela. No, e- el objeto mismo es el resultado de la actividad unificadora de, de la conciencia. Poder señalar un acto como un acto éticamente condenable, éticamente malo, éticamente injusto, y no decir, pues ya le tocaba, vivió lo que tenía que vivir, pues ni modo. No, no, cómo puedes decir algo de ese tipo? No es que uno esté descubriendo algo que para el otro no sea todavía visible, etcétera. No, están unificando y dando cuenta de esa unificación de manera distinta. Lo que estamos preguntándonos es, cuando hablamos del yo, es por una actividad. Por eso insiste aquí Manfred Frank y siguiendo a Kant, el yo, en tanto esta actividad, no es el objeto de la psicología, no es el yo de, las vivencias que tuve cuando era niño, el maltrato que sufrí o los condicionamientos cognitivos que recibí en la escuela. Eso no tiene que ver. El yo, bueno, no tiene que ver en este contexto. El yo por el cual se está preguntando aquí es por esta doble actividad. Y lo que estamos viendo es que esta doble actividad es la condición de posibilidad para que haya objetos que la conciencia se represente. Pero esa misma actividad no es ella un objeto. Y el problema, en este caso, el problema con Kant, la razón por la cual él señala que resulta simplemente imposible de explicar, aun cuando sea un hecho indudable, que el yo que piensa puede ser para mí mismo un objeto de contemplación, es lo siguiente. Cito Manfred Frank, de nuevo, la página 37. Kant, sin embargo, solo dispone del concepto de representación y de su autorreflexividad, la cual a su vez se definía como representación de la representación. En otras palabras, para Kant, cuando quiere hablar de la autorreflexividad, cuando quiere dar, cuando trata de explicar cómo la representación y cómo la conciencia explica no solo representaciones, sino cómo ocurren, qué tipo de actividad es la que hace estas representaciones, no tiene con qué. No tiene un concepto mediante el cual la conciencia puede explicarse cómo es que la conciencia unifica las representaciones y da cuenta de esa unificación. Ese es el problema en particular que aparece en la crítica de la razón pura, en la deducción trascendental de las categorías, cuando se habla de la originaria unidad sintética de la apercepción, es decir, del sujeto lógico, que no es el sujeto sustancial cartesiano, sino que es la regla que da cuenta de cómo se unifican todas las otras reglas que están en operación cuando tenemos experiencia. Lo puede plantear, pero el momento en el que quiere decir, esto es más que una hipótesis, esto es más que explicar cómo trabaja nuestra psicología, es decir, cómo
trabaja el proceso cognitivo de los seres humanos y tiene que justificar así es como aparece el mundo, esto vale no solo para el sujeto, sino también para los objetos de la experiencia, no puede. Parece que está planteando únicamente una hipótesis, una conjetura acerca de cómo es posible la idealidad. Es decir, vuelvo a este esquema. Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos. Objetos es objetos que se representa el conocimiento empírico. Trascendental es nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Esto era lo que habíamos visto como el conocimiento de la normatividad, es decir, el conocimiento de las reglas que le confiere al conocimiento empírico validez objetiva, es decir, idealidad. ¿Qué es lo que hace que el conocimiento no se agote en el aquí y ahora del sujeto individual que lo tuvo? El conocimiento, su contenido, tiene validez objetiva, tiene idealidad. Entonces, nuestro modo de conocer a los objetos, ¿qué tiene que explicar? Ese punto número 2 es esto, esta duplicación. Tiene que conocer al yo, tiene que conocer cómo es que hay una actividad que no es objeto, es condición de posibilidad de los objetos. Eso es lo que tendría que explicar. Y Kant puede decir, pero es que es justamente eso lo que he hecho. Ese es el conocimiento trascendental. Sí, le van a contestar sus sucesores, en particular el idealismo alemán. El idealismo alemán y el romanticismo alemán temprano están básicamente de acuerdo en que, sí, Kant, tienes razón, nuestro modo de conocer los objetos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori, eso es lo trascendental. Y lo trascendental corresponde a la actividad del yo, a esa actividad que unifica representaciones y da cuenta de esas representaciones. Sí, pero si solo, sin sentido estricto, solo conocemos objetos, ¿cuál es el estatuto filosófico de aquello que nos has presentado cuando nos hablas de nuestro modo de conocerlos a priori? ¿Cómo sabemos que no nos estás dando una hipótesis, que no nos estás dando una conjetura que puede ser útil, que puede ser coherente, pero que a final de cuentas no puede justificarse? ¿Por qué? Porque en principio de cuentas no sabes a qué te estás refiriendo. Sabes que ahí está, pero no sabes qué es. Sabes que no es un objeto, sabes que no es un asunto de la psicología. Pero entonces, ¿qué es? Porque, punto número 4, acorde a su propia estructura, ¿cuál es su propia estructura? Estar siempre referida a algo distinto de ella misma, hacerle frente a algo distinto de ella misma. La conciencia no se puede conocer a sí misma.
cuando intenta conocerse a sí misma, vamos a encontrar esto que veíamos la sesión anterior. Vamos a encontrar que va a entrar en una deriva infinita. ¿Qué es la conciencia? Punto número 1. Bien, es la representación de algo distinto de ella misma. La conciencia se representa un objeto que es distinto de ella misma. Viene el punto número 2, el acto de la conciencia reflexiva. Cuando la conciencia unifica representaciones y da cuenta de esas mismas representaciones. ¿Cuál es entonces el objeto de la conciencia? El acto, en general, que teníamos en el punto número 1 y que aquí, en 2, está entre corchetes. La conciencia va a examinar, va a ocuparse de cómo se representó cierto objeto. Este desdoblamiento, en ella, la conciencia se pregunta, ¿cómo tuve representación de cierto objeto? Ya no se pregunta por el qué. El qué está aquí, en el acto de conciencia inicial. La conciencia se representa un objeto. Ah, ¿qué es ese objeto? Ah, pues es un libro. En la conciencia reflexiva, la conciencia se pregunta, ¿cómo tuve conciencia de ese libro? ¿Lo imaginé? ¿Lo deseé? ¿Lo soñé? ¿Lo imaginé? No, lo percibí. Tuve una conciencia perceptiva del libro o el libro apareció como objeto de una percepción. Aquí está. En este segundo momento, entonces, la conciencia evalúa cómo ejecutó los actos de conciencia para poder entender su significado, su inteligibilidad. No fue un acto no fue un acto imaginativo, no fue un episodio onírico, fue un acto perceptivo. Y es entonces donde viene la pregunta crucial. ¿Cómo estás segura? ¿Cómo lo aseguras? ¿Qué te hace tener esa seguridad? ¿Cómo sabes que no te estás confundiendo? ¿Cómo sabes que no estás evaluando a partir de criterios o parámetros contingentes, relativos? ¿Cómo? Cuando formulamos esa pregunta, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que haber una representación que examine al acto de la conciencia reflexiva. Es decir, la conciencia tiene que tomar conciencia de cómo la conciencia es consciente de sus actos. Perdón, sé que suena a un trabalenguas y lo es. Es como si la reflexión tuviera que verse en un espejo para poder cerciorarse de que ha ejecutado de cierta forma correcta el acto inicial. Pero ¿qué te asegura que ese espejo no te entrega una imagen distorsionada? No te entrega una imagen poco clara de cómo ejecutaste el acto de conciencia. Bien, tienes que poner otro espejo que te refleje a ti y a la imagen de ese espejo.
Pero entonces volverá a plantearse la cuestión. ¿Cómo sé que este espejo, el espejo es la conciencia, cómo sé que este espejo no está entregando una visión deformada, una visión distorsionada? Siempre tendría que haber una nueva conciencia que examinara cómo hemos llevado a cabo nuestros actos de conciencia y siempre tendríamos que meter una nueva conciencia porque, debido a que la conciencia siempre está separada de su objeto, nunca podemos saber si la representación es adecuada, si la representación es correcta. Por ese motivo, había puesto aquí, en el punto número 3, la conciencia reflexiva se repite al infinito porque la representación nunca puede garantizar que ha aprehendido correctamente su objeto. ¿Por qué no lo puede garantizar? Porque está separada de él, porque es distinta de él, por esta brecha, la brecha que es estructuralmente distintiva de la representación. Por eso, si queremos explicar cómo trabaja la conciencia, cómo trabaja el yo a partir de la representación, el resultado será este regreso al infinito en el cual nunca podemos llegar a un fundamento firme que nos explique cómo trabaja la conciencia y por qué el modo en el cual trabaja aprehende correctamente a su objeto. Dudas, preguntas. O, para decirlo de otra manera, con base en este modelo, no podemos explicar la idealidad. Es decir, no podemos explicar por qué en nuestra experiencia hay contenidos que poseen validez objetiva. Es decir, que no son válidos únicamente para mí o únicamente para o cuando hay un juicio desde cierta perspectiva, desde cierta posición, sino que son válidos en tiempos y en lugares distintos. ¿Por qué? Porque el contenido del cual estamos hablando es siempre una representación. Y como una representación depende siempre de la posición espacio-temporal, cultural, de una conciencia, no podemos entonces explicar cuál o cómo se lleva a cabo esa actividad de tal modo que rebasa los condicionamientos que siempre va a encontrar una conciencia. Incluso otra manera de decirlo, y volviendo a lo que ya tenemos aquí, si la conciencia no se puede conocer a sí misma, entonces no podemos justificar que conozcamos realmente cómo lleva a cabo su actividad.
podemos hacer conjeturas, podemos hacer suposiciones, algunas muy sólidas, como la de la filosofía trascendental de Kant, pero no podemos justificar que efectivamente sea así, como lo dice Kant, porque no estamos seguros, no sabemos siquiera en qué consista la conciencia, porque ella no es un objeto. Déjenme citar, por favor, las páginas 38 y 41 de Manfred Frank, y que vienen a colación con esto que puse aquí cuando hablé de dos modelos de subjetividad, y en particular con el modelo de reflexión de la autoconciencia. Voy a la página 38. Toda representación es representación de algo distinto de la misma representación. Básicamente, lo que se ha señalado en el punto número 1, el acto de conciencia. Toda representación es representación de algo. Si la conciencia se describe a su vez según el modelo de representación, se introduce la representación misma en el sitio de la expresión pronominal algo. Ese algo, ese introducir a la representación en el sitio de la expresión pronominal algo, es justamente poner al acto de la conciencia reflexiva entre corchetes. La representación, continúo, la representación viene a estar en su propia visión. Así, cada proceso consciente se identifica con la representación de un objeto, del cual en este caso particular solo cabe decir que se trata de la misma conciencia cosificada. Este representarse a sí mismo de la conciencia lo llama reflexión la tradición filosófica. Podemos, pues, hablar de un modelo de reflexión de la autoconciencia. Es decir, el modelo de reflexión de la autoconciencia significa el intento de entender, el intento de captar en qué consiste la actividad de la conciencia, observándola a partir de la conciencia. Observar la observación, duplicarla. Joel, adelante, por favor. Solo para entenderlo más o menos, para recordarlo, sería más o menos como el dilema de Aquiles y la tortuga. Es decir, que siempre hay una premisa oculta, ¿no? Y que aquí, bueno, si lo pones en ese sentido de que entonces Aquiles nunca va a poder alcanzar a la tortuga, es, perdón. No, decía, quizá no fui claro, el dilema de Aquiles y la tortuga en el sentido o la versión que está intentando convencer a la tortuga de que A más B es igual a C, pero pues hay una premisa oculta que de hecho A más B da C, esa es otra premisa, y hay otra premisa que dice que A más B más la otra premisa es C, y así al infinito, o sea, siempre hay una premisa que no vemos. Sí, solamente que aquí la premisa es la propia conciencia. Esa premisa oculta es la propia conciencia. Siempre tenemos que proyectar un nuevo espectador que dé fe de que la representación esté llevándose a cabo de manera correcta. Pero como ese espectador trabaja de la misma manera que aquello de lo cual está tratando de dar fe, su juicio, su testimonio, será siempre dudoso, será siempre inseguro. Por eso hay que
traer o introducir a un nuevo espectador hasta el infinito. Bueno, un nuevo espectador que presuntamente sea diferente a la misma conciencia, que suena raro, ¿no? Porque si está en la conciencia, supone algo que está fuera de ella. Pero justo eso no lo puede aceptar. ¿Por qué no lo puede aceptar? Porque si estuviera fuera de la conciencia, entonces estaríamos fuera de la representación, acorde a este modelo. El punto es cómo dentro de los límites de este modelo podemos dar cuenta, podemos justificar su validez. Y lo que se produce como resultado de ese intento de justificar su validez es esto, el modelo de reflexión de la autoconciencia. Es decir, la suposición de que la conciencia es capaz de desdoblarse, de poner distancia respecto de sí misma para observar cómo trabajan sus procesos. Pero, y ese es el gran problema con el modelo de reflexión de la conciencia, en este desdoblamiento nunca puede alcanzar un punto firme, un punto último que diga, hasta aquí, y estoy observando cómo, y estoy explicando y justificando cómo trabaja la conciencia. No, se va a ir hasta el infinito. Adelante, venga, Joel. No sería todo, pero es paradójico que busca, o sea, la misma conciencia busca lo que no quiere, busca algo fuera de ella que a la vez nunca va a aceptar. Es paradójico. Ese es el problema con el modelo de reflexión de la autoconciencia. Este modelo de reflexión de la autoconciencia que describe Frank y que aquí, pues de hecho, este esquema trata de poner digamos, en figuras lo que señala Frank. Esto es la filosofía del sujeto. Cuando ustedes escuchen hablar de la filosofía del sujeto, y que el modelo de la filosofía de la conciencia, etcétera, esto es. La filosofía del sujeto es aquella forma de explicación filosófica que trata de explicar cómo se produce el sentido y el significado de los objetos a partir de ese doble acto que ejecuta la conciencia, ese doble acto que es el yo, de unificar representaciones y dar cuenta de ellas para, en un segundo momento, desdoblarse, colocarse a sí misma como objeto para tratar de explicar cómo tiene lugar esa doble actividad. Eso es la filosofía del sujeto. Si se adoptara un punto de vista teológico, podría cortarse ese proceso infinito, introduciendo a Dios como un observador. Sí. Así, dicho de manera directa, lo que estás preguntando, sí. Por eso, el idealismo alemán, y sobre todo con Fichte, Schelling, Hegel, van a recuperar o van a tratar de recuperar para la filosofía ese modelo teológico. Desde el punto de vista de Dios, puede entenderse
toda la diversificación de los actos de la conciencia como diversos modos, diversas manifestaciones de un mismo proceso. Desde luego, dicho así, suena escandaloso. Puede decirse, ¿para qué toda la crítica a la metafísica trascendente que llevó a cabo Kant para volver a meter a Dios es absurdo, es inaceptable? Sí, desde luego, si estamos tratando de poner a Dios como cierta entidad trascendente que contempla cómo se diversifica su creación y entiende cómo se unifica, cuál es a final de cuentas el sentido de todo el proceso, desde luego que para una filosofía crítica es completa y totalmente inadmisible. Sí. Entonces, el gran reto del idealismo alemán es cómo podemos pensar ese modelo de unidad que nos da la teología desde el horizonte crítico. Parece que es imposible, pero ese es el sentido de su proyecto. ¿Sí? El precio de meter a Dios es muy alto, sobre todo el precio de meter a Dios como esa entidad trascendente, omnisciente, eterna, es altísimo. Pero ¿cómo podemos meter el, vean cómo lo voy a plantear? ¿Cómo podemos meter no el supuesto, no la presunción de la existencia de ese ser trascendente, sino el modelo de explicación de la teología? ¿Cómo podemos pensar en el horizonte crítico que ha inaugurado Kant el modelo de explicación que trata justamente de dar cuenta de la relación de lo infinito, Dios, y lo infinito, sus criaturas, como una unidad, como una totalidad coherente? Eso es lo que tratará de hacer el idealismo alemán. Que si se dice a secas, no, pues suena a motivo de burla, a motivo de mofa, pero que no parece, desde luego, no es que lo hayamos explicado. Si lo hubiéramos explicado, bueno, terminamos el curso y nos vamos a hacer otra cosa. No, pero al menos vean cómo ya no suena tal vez tan desesperado si lo vemos en el horizonte de el fracaso de estos modelos de reflexión de la autoconciencia. Es decir, del fracaso al cual conduce el intento de pensar o al intento de, no de pensar, al intento de explicar cómo trabaja el pensamiento tomando únicamente como base a la representación. Lo que ocurre con el modelo de reflexión de la autoconciencia es que intenta explicar cómo trabaja la representación a partir de los recursos de la representación misma, o mejor dicho, a partir del recurso de la representación misma. ¿Y cuál es ese recurso? La separación. Siempre tiene que estar separando. Hay un objeto que es representado por la, por la conciencia, por el sujeto. ¿Quieres explicar no qué
aparece como objeto ante la conciencia, sino cómo aparece como cierto tipo de objeto particular, sí. Entonces, que se desdoble la conciencia, que la conciencia reflexivamente examine cómo llevó a cabo el acto de conciencia inicial, que aquí está descrito en el punto número 1. Siempre es introducir un nuevo espectador que ve lo que hace el otro espectador y así hasta el infinito. Un fracaso, para citar a Manfred Frank, que el primero en verlo y el que podríamos decir con el que realmente comienza el idealismo alemán, es Fichte. Cito en la página 41. El primero que, de forma demostrable, tuvo conciencia de la dimensión del problema aquí planteado fue ciertamente Johann Gottlieb Fichte, remitiéndose a Kant, quien en un nivel superior de nuevo había quedado preso en los círculos cartesianos y leibnizianos, desenmascara con toda claridad el fracaso del modelo de reflexión. Un poco más abajo. Fichte afirma que si la tesis de Kant de que toda representación de algo tiene como supuesto previo un representarse a sí mismo, hubiera de entenderse como la necesidad de convertir mi propia conciencia en objeto de una nueva conciencia, lo que aquí es el punto número 2, el acto de la conciencia reflexiva, y conseguir así conciencia de mí, yo nunca podría llegar a una autoconciencia verdadera. Y es que, de cara al nuevo sujeto consciente, se plantearía de nuevo la necesidad de otro sujeto de conciencia para llegar a ser consciente de sí mismo, toda vez que sería inconsciente antes de volverse reflexivamente a una cuarta conciencia y así in infinito. Lo que se ha señalado aquí con el punto número 3. Sí, la explicación de cómo trabaja el pensamiento sigue la pauta de la representación, es decir, la pauta de ser consciente de un objeto, entonces nunca podría garantizar que, o mejor dicho, la conciencia nunca podría garantizar que observa que esa representación, que ese acto de la conciencia, se lleva a cabo de manera correcta. Ese es el fracaso de la filosofía del sujeto. Y esto es importante, no solamente para entender este periodo, sino para entender lo que en el siglo XX, echando ya una mirada hacia el futuro, siglo XX, siglo XXI, se habla cuando se critica la filosofía del sujeto. ¿Y por qué es en buena medida ingenuo decir, ya lo pensamos todo a partir del lenguaje, o nos pensamos a partir de la historia o a partir de las relaciones sociales? Ya con eso aniquilamos, exorcizamos al sujeto. Es dentro de relaciones lingüísticas que determinamos en qué y qué sean los objetos, o es en prácticas sociales que se determina que sea el objeto, o es dentro de la tradición histórica que surge una noción de objeto. Ya con eso superamos al sujeto cartesiano, monológico. No, no perdón, en buena medida puede decirse que eso es pensar de bulto. ¿Por qué? Porque la filosofía del sujeto, una filosofía del sujeto que aquí se describe con este término, modelo de reflexión de la autoconciencia, no está planteando, no está hablando de un sujeto individual,
está hablando de una forma de entender la actividad en la cual la experiencia se hace inteligible. Está describiendo no cómo trabaja un individuo. No está diciendo, ay, lo hace él solito porque es todopoderoso, porque es el culmen de la creación. No, está describiendo una estructura, una estructura dual que reúne representaciones, las unifica y da cuenta de ellas. Dice, significan esto. Es eso lo que está planteando la filosofía del sujeto. Y esa misma estructura puede estar presente, aunque estemos hablando de relaciones sociales, aunque estemos hablando de lenguaje, ahí puede estar perfectamente. Dentro de las relaciones sociales, dentro de esas prácticas sociales, se determina lo que cuenta verdadero, cuenta como verdadero. ¿Y cómo sabemos que esas prácticas sociales no determinan de manera arbitraria o sesgada que sea lo que cuenta como verdadero? Ah, porque las prácticas sociales pueden examinarse a sí mismas. ¿Cómo? En el diálogo, en el discurso argumentativo. ¿Y cómo sabemos que el diálogo y el discurso argumentativo realmente va a admitir o va a incluir a todos los puntos de vista pertinentes para determinar en qué consiste cierto objeto? No, tenemos que dejar entonces abierto el diálogo, que incluya siempre nuevos participantes. ¿Y cómo somos capaces de incluir a nuevos participantes? ¿Cómo sabemos que cuando estamos excluyendo a un necio, no estamos siendo injustos, no estamos cortando arbitrariamente el proceso dialógico? ¿Cómo es que sabemos que realmente es un necio y no alguien de quien simplemente no podemos o no somos aún capaces de entender su posición? Ah, pues eso no lo podemos saber, pero el diálogo tiene que permanecer abierto. Eso puede sonar muy pluralista, puede sonar muy incluyente, pero en realidad es la repetición del punto número 3, el regreso al infinito. Como lo ha mostrado, es ese punto, espero poder subir como lectura de apoyo esta idea, quien ha defendido esta idea, Richard Dean Winfield. Podemos estar hablando de lenguaje e intersubjetividad y corporalidad y, sin embargo, estar bien metidos en la filosofía del sujeto, en el modelo de reflexión de la autoconciencia. ¿Por qué? Porque ese modelo no nos pide que pensemos desde la perspectiva de un yo individual, particular, y que entonces quedaría aniquilado cuando pensamos desde el lenguaje, desde la práctica social, desde el cuerpo. No, lo que pide es que haya siempre un desdoblamiento del qué y el cómo. Cuando pensamos que la experiencia es siempre resultado de ese desdoblamiento, donde hay un qué del que se habla, sobre el que se actúa o que se percibe, y después nos preguntamos, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? No vamos a volver a unir el qué y el cómo. Nunca podemos estar seguros que la reconstrucción del cómo realmente se refiere al qué. Por eso hay que meter otra perspectiva, y otra, y otra, y otra, hasta el infinito. No
A ver, Joel Iván, pensándolo bien, cada vez que creamos un nuevo espectador, este es cada vez menos semejante a la conciencia humana, que cada vez parece algo más divino o cercano a un Dios. No necesariamente. De hecho, el problema, el problema que tiene este modelo de reflexión de la autoconciencia es que supone que la pregunta, la respuesta a la pregunta que estamos formulando, es decir, la respuesta a la pregunta, ¿qué significa pensar? Tiene que seguir la misma pauta que todo acto de conciencia. ¿Por qué? ¿En qué medida me refiero a ello? Desde el punto de vista número uno del acto de conciencia, al representarse un objeto y decir qué significa, qué es ese objeto, siempre estamos hablando desde el horizonte de nuestras necesidades, de nuestros intereses, de nuestros temores, de nuestras capacidades sensoriales. Y podemos decir, el objeto es un libro y es un libro que me importa, que es de mi propiedad, etcétera, o que es de color rojo, rectangular. Lo estoy explicando a partir de los recursos lingüísticos, a partir de los que disponga, de mis capacidades sensoriales, que pueden ver su color, que pueden ver su grosor, de mis intereses, de decir, pues es un libro y es un libro muy importante, pues es de Manfred Frank, etcétera. Y lo que trata de hacer el acto de conciencia reflexiva es suponer que la respuesta que demos, que la manera en la cual la conciencia sea a su vez consciente de sí misma, produce una respuesta similar, en otro nivel, desde luego. Es una respuesta similar, ¿por qué? Porque seguiremos pensando en términos de intereses, de necesidades, de urgencias, pero ya no las del individuo, sino el interés, la urgencia o las necesidades de la humanidad. No te quedes en el libro que ves así del color. Piensa desde la perspectiva de la humanidad, de lo que le interesa, de los fines de la humanidad, ser libre, hacerse cada vez más ilustrada o hacerse cada vez más incluyente. Eso es lo que tendría que importarnos. Son grandes, son palabrotas en el sentido de palabras muy importantes, hablar de mayor conocimiento, mayor libertad, mayor inclusión, pero siguen siendo grandes términos que son importantes desde el punto de vista de nosotros, seres humanos. Por eso, una manera de escapar a esta conciencia y que estuvo presente en ese tiempo, una manera de escapar a, a este regreso al infinito, lo fue el espinosismo. El primer gran momento, podríamos decir, histórico de recuperación del espinosismo es en los albores del idealismo alemán. ¿Por qué? Y creo, y aquí es donde va a salir a relucir lo que preguntabas anteriormente de esta perspectiva meta o desde este prefijo meta que mencionabas, Jorge. El espinosismo, como Fichte, se dio cuenta de el callejón sin salida al que llevaba este modelo de reflexión de la autoconciencia. Es decir, al intento de explicar el pensamiento con base en la representación.
no es que, desde luego, no es que niegue que hay representaciones. Hay representaciones, pero no podemos explicar el pensamiento a partir de las representaciones. Por eso, como se sugiere aquí en la parte superior izquierda, en el texto de la parte superior izquierda, la conciencia y el contenido de sus representaciones son lo que tiene que ser explicado, pero carece de capacidad explicativa. Cuando queremos explicar la conciencia y el contenido de sus representaciones a partir de la conciencia misma, a partir de su propia actividad, ¿cuál es el resultado? Este regreso al infinito, que siempre tenemos que meter un nuevo espectador, una nueva conciencia, para tratar de cerciorarse de que la conciencia está representándose a la actividad de la conciencia de una manera correcta, de que está explicando correctamente su actividad. Eso lo ve. El problema está en hacer de la conciencia representativa el sujeto y el objeto de la representación, de la explicación, perdón. Por eso se necesita adoptar una perspectiva neutral, una perspectiva que no procede de la conciencia, que no es otro tipo de conciencia, sino que sea algo distinto de la conciencia. Representado aquí con esta imagen científica que está fuera de la representación, fuera del circuito de la representación, pero que esté fuera no quiere decir que sea trascendente en el sentido en el cual Dios, por ejemplo, sería trascendente. No. Está fuera en la medida en la que no está jugando, no está tratando de explicar cómo trabaja la conciencia, tomando como punto de partida el propio quehacer de la conciencia. Lo que explica o lo que trata de hacer es señalar que lo que explica el contenido de representaciones de la conciencia tiene que basarse en una posición que no se apoye en la actividad de la conciencia, sino que se asiente en una base neutral. En el caso de Spinoza, o en el caso de la recuperación que se hace de Spinoza, ¿cuál es esa base neutral? La relación causa-efecto que rige la totalidad de la naturaleza. En otras palabras, hay que pensar a la conciencia como una manifestación de la naturaleza, no como algo distinto y por encima de la naturaleza, como lo señala Spinoza en la Ética. La mente humana no es un imperio dentro de otro imperio, o un reino dentro de otro reino. No. Ella y todos sus actos pueden y tienen que explicarse a partir de la causalidad de la naturaleza. Hacerlo de otra manera es permanecer en la perspectiva de la imaginación. Y quien permanece en la perspectiva de la imaginación no entra en el ámbito de la filosofía. Hay que pensarlo todo en términos de esa causalidad inmanente que rige todo acontecer de la naturaleza. Vean, esto, bueno, y nos vamos a quedar pues, con esta visión que se recuperó en Spinoza de su tiempo, del tiempo del idealismo alemán.
Pero vean cómo trabaja también o cómo está presente cuando queremos, por ejemplo, adoptar el punto de vista del código de la lengua, cuando tratamos de decir, a ver, no podemos explicar el lenguaje a partir de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos con el lenguaje, de las palabras que pronunciamos y del significado que le damos. Hay que observar cómo hay un código de la lengua, es decir, un conjunto de reglas que delimitan qué es aquello que pueda ser dicho con sentido y qué no, como lo señalará la lingüística estructural. Bien, el código de la lengua, como las relaciones causa-efecto, no adoptan el punto de vista de la conciencia. Explican el conjunto de principios, el código o la estructura dentro de la cual surge y aparece la conciencia, pero no tratan de explicar a la conciencia a partir de ella misma, a partir de los propios actos de la conciencia. O podríamos hablar de perspectivas que toman como base explicativa el funcionamiento de las relaciones de producción o cómo funciona nuestro aparato psíquico, así como ocurre con la causa y efecto, con el código de la lengua, las relaciones de producción o la economía del aparato psíquico, no se explican a partir de cómo trabaja nuestra conciencia, sino a la inversa, a partir de nuestro entendimiento de cómo trabaja el código de la lengua, la economía del aparato psíquico o las relaciones de producción, podemos entender cómo trabaja la conciencia y cómo puede haber formas de conciencia o de falsa conciencia. Esa es la alternativa, una alternativa que en el siglo XX la adoptarán sobre todo aquellos planteamientos denominados postestructuralistas, pero que en el siglo XIX, en los albores del siglo XIX, adoptó la forma del espinosismo. Para esta perspectiva, la perspectiva que se apoyó en el espinosismo, la conciencia no es espontánea, es decir, ella no produce ni el sentido ni el significado de sus representaciones. Sí hay conciencia, sí, nadie lo niega. Y la conciencia tiene representaciones, sí, representaciones de todo tipo, representaciones de carácter cognitivo, de carácter emotivo, político, religioso, las tiene, pero no podemos explicarlas a partir de la actividad de la conciencia. ¿Por qué? Porque estamos partiendo desde esta visión explicativa que los contenidos de la conciencia son producidos por una causa o proceso que antecede y condiciona el quehacer de la conciencia. Por eso no es espontánea. No es espontánea porque ella, la conciencia, no es la que produce el significado y el sentido de sus representaciones. Al momento en el cual estoy señalando, por ejemplo, en el caso de Spinoza, al momento en el que señalo, soy sumamente desdichado porque no he podido alcanzar la riqueza. Pues bien, podría decir, bien, tienes que hacer una reforma a tu entendimiento y saber que
la felicidad no puede residir en algo que está fuera de tu propio alcance. La felicidad solamente puede alcanzarse en la medida en la cual entiendes qué está en tu poder y qué no está en tu poder, y qué de aquello que está en tu poder efectivamente es a lo que tiene que tender la parte racional que hay en ti. Tienes representaciones, pero cuando las tienes, date cuenta de que te está condicionando algo más. Lo que tienes que hacer es entender, más allá de lo que tú creas que es el sentido y significado de tus representaciones, lo que efectivamente las antecede y condiciona. Ya no hay, vean, ¿cuál es la ventaja? Ya no hay regreso al infinito. En primer lugar, una de sus ventajas es que permite plantear que hay una unidad subyacente a la diferencia. Los distintos fenómenos que hay que explicar, ¿qué son? Son distintos modos, había que quitarle, a través de los cuales se expresa la causalidad de la naturaleza. ¿Cómo se retomó esa proposición de la ética en la que Spinoza escribe: el hombre sabio a nada le teme menos que a la muerte, y su pensamiento es pensamiento de la vida y no de la muerte? ¿Por qué? Porque el sabio, ¿qué es lo que sabe? Sabe que la muerte física, es una expresión de la causalidad de la naturaleza, no una catástrofe que cortó la vida de tal prócer. Sí, a lo mejor sí te puede causar a ti como individuo dolor, etcétera, pero desde la perspectiva del todo, es parte de la causalidad de la naturaleza. No es distinto a la araña que atrapa la mosca. Es la causalidad de la naturaleza. De eso se trata. Lo que hace el entendimiento y trata de alcanzar finalmente en Spinoza la idea intuitiva es poder entender cómo todo acontecer, a pesar de su diferencia o la diferencia que nosotros, seres finitos, aprendemos, percibimos, es la expresión de la unidad de la substancia, de la unidad de la naturaleza. Y vean entonces cómo, esta es su segunda ventaja, así que tenemos, se tiene una explicación rigurosa, la causal, la cual evita el relativismo, porque a final de cuentas solo hay una perspectiva, la de la naturaleza. Aunque parezca que estemos dando explicaciones distintas, a final de cuentas esas explicaciones se coordinan porque son parte de el obrar de la potencia de la naturaleza, y al mismo tiempo admite la pluralidad de discursos. Puede haber un discurso basado enteramente en la física y un discurso que esté o de carácter psicológico, por ejemplo, entran en contradicción aparentemente para la imaginación, pero en el fondo uno explica la causalidad de la naturaleza desde el atributo extensión, el otro desde el atributo pensamiento. Pero a final de cuentas, ambos son la expresión de la naturaleza. Por eso, en su tiempo,
los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, el espinosismo cobra un auge tremendo, porque nos permite, nos explica el acto de conciencia sin caer en el regreso al infinito, adoptando una explicación rigurosa que evita el relativismo y al mismo tiempo admite la pluralidad de discursos. Era la gran ventaja, pero va a tener un problema enorme. Nos explica la idealidad, sí, pero ¿a qué precio? Eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Ya vimos, hay el modelo de representación llega a un callejón sin salida. Y vimos una alternativa, el espinosismo, una alternativa poderosa, pero así como tiene ventajas, tendrá desventajas. Eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Y por ahora me despido de ustedes, les deseo una buena semana. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias.